Buenos días tengan todas. Nuevamente nos estamos reuniendo un martes por la mañana. Estamos desarrollando el tema el reino de Dios. Hablemos sobre el reino de Dios. En las semanas pasadas conversamos acerca de que cuando Jesús estuvo en la cruz e hizo todo ese trabajo de redención bellísimo, vino como el Cordero de Dios. Él resucita el tercer día y pasa un tiempo con sus 12 discípulos, enseñándoles 40 días y 40 noches, enseñándoles cosas que no les había dicho mientras estaba con ellos. Ellos lo vieron ascender al cielo. Eso lo vemos en el primer capítulo del libro de Hechos. Y un ángel les dice, asimismo como se fue, volverá, es decir, entre las nubes, volverá una segunda vez. Y esa segunda vez que él va a venir ya no como el Cordero para pagar, digamos, el precio por los pecados, sino ya como el Rey de Judá. Eso es lo que dice la palabra, a reinar. Así estamos esperando a nuestro Rey Jesucristo que vuelva en su segunda venida a estar entre nosotros. La semana pasada estuvimos viendo que después de un periodo de silencio de 400 años, que es lo que llaman, así lo llaman, el periodo intertestamentario de 400 años, después del Viejo Testamento, después del último profeta que habló en tiempos del Viejo Testamento, el primero que comienza a hablar nuevamente a los judíos es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista proclamaba el reino y hablaba de la importancia del arrepentimiento. Ahí estuvimos la semana pasada. Esta semana vamos a explorar una parábola. La clase de hoy la hemos titulado El suelo fértil. Pareciera que fuésemos a hablar de agricultura, el suelo fértil. Y vamos a ver cómo se relaciona el suelo fértil con la realidad del reino de Dios. Una de las cosas interesantes es que del libro de Mateo, hoy vamos a estar en el libro de Mateo, vamos a ver la parábola de el suelo fértil que está en Mateo 13, versículos 1 al 23. En el libro de Mateo, Mateo le escribe principalmente a una audiencia judía. Y su evangelio, su recuento del evangelio, es el que más tiene referencias al Viejo Testamento. Él es el que menciona, habla como ningún otro sitio del Nuevo Testamento, él habla del reino de los cielos, como más o menos como se refería Daniel en aquel capítulo de Daniel 2:44, cuando él está interpretando la visión de la estatua que vio el rey Nabucodonosor. Él habla también y se refiere al reino de los cielos. Habla de las profecías mesiánicas como ningún otro evangelio y habla de Jesús como el hijo de David, el hijo del rey. Presenta a Jesús como rey, eso es una característica muy especial del evangelio de Mateo. Y en el libro de Mateo hay cinco discursos principales. El primero es el Sermón del Monte, muy conocido. Y está el de las Beatitudes que llaman. Está en Mateo 5 al capítulo 7. Después él pasa un tiempo, en el capítulo 10 de Mateo, lo vemos pasando tiempo con sus 12 apóstoles, los escoge y pasa tiempo con ellos, con esos 12 discípulos que son luego los 12 apóstoles. Bueno, no todos son parte de los 12, está Judas allí, recuerden, pero está reunido allí con sus discípulos y les habla acerca de su ministerio. Eso es en Mateo 10. Pero en el capítulo 13 de Mateo, él comienza a hablar de parábolas que tienen que ver con el reino. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una figura literaria que te hace una analogía entre una realidad, un aspecto común de la vida y una realidad espiritual. Él, a partir de una realidad común para todos, nos presenta un concepto de una realidad espiritual que se le asocia. Eso es lo que es una parábola. Y Jesús enseñaba en parábolas.
Y vamos a ver más adelante, justamente aquí en Mateo 13, él nos explica por qué él usa parábolas para enseñar. La imagen material de lo que vamos a ver es una siembra de semillas a mano llena. Recuerden que en aquella época, esto era una sociedad, digamos, agraria. Entonces, cuando él estaba hablando de agricultura, todas las personas que le estaban escuchando sabían exactamente de lo que él estaba hablando. Y él se está refiriendo a un tipo de siembra que no es ese tipo de siembra organizado donde tú haces un surco y pones una semillita, o como hacemos nosotros cuando vamos a sembrar, no sé, tomates, pimentones en nuestras casas. Es una siembra de agarrar un puño de semillas y esparcirla, que era un método común en ese tiempo, por ejemplo, para cultivar lo que es la cebada y el trigo. Y él le está hablando a su audiencia en esos términos. Ellos están en el mar de Galilea. Hay muchísima gente al pie de la playa y Jesús decide tomar una barca, irse, adentrarse un poco hacia el mar y desde allí les habla a la multitud que estaba a la orilla de la playa. Allí es donde ellos están al principio de Mateo 13. En Mateo 13, fíjense, una de las cosas que nosotros cuando vamos a estudiar una parábola, lo primero que tenemos que ver es cuál es la realidad, cuál es el aspecto de la vida común y cuál es la realidad espiritual que está detrás de ese aspecto de la vida común. Es importante que identifiquemos los actores o cuáles son los elementos de la parábola. Es importante que veamos, identifiquemos cada uno de esos aspectos que menciona la parábola y le busquemos el significado espiritual. Sin inventar, no hay que ponerse creativos y tratar de buscar cosas donde no las hay. Es fijándose en lo que hay allí. Eso es muy importante. Esta parábola, a las que están en el grupo de WhatsApp, recibieron unas hojas de estudio donde está Mateo 13, 1 al 23, está Marcos 4, del 1 al 25, y está Lucas 8, del 4 al 18. Esos tres pasajes son pasajes paralelos y hablan de la misma parábola, la parábola del sembrador. Aquí Jesús les está diciendo, él se sienta a la orilla del mar, nos dice, se congrega todo el mundo en grandes multitudes, dice grandes multitudes, por lo que él se sube a una barca, se sentó y toda la multitud estaba a la pie de la playa, dice Mateo 13, los primeros 2 versículos. Dice que él le habló cosas en parábolas diciéndole, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, entonces explica, parte de la semilla cae junto al camino, parte de la semilla cae en pedregales, parte de la semilla cae entre espinos y parte de la semilla cae en buena tierra. Son 4 tipos de terreno donde cae la semilla que este sembrador sale al campo a sembrar. Y después que él dice esa parábola, él dice, el que tiene oídos, que oiga. Y es un llamado muy especial porque hasta donde yo sé, la mayoría de nosotras tenemos oído. Todos tenemos oído. La mayoría, estadísticamente. Pero él les dice, el que tiene oídos, que oiga. En el versículo 18 de Mateo 13, él explica la parábola del sembrador. Se le explica y ahí yo quiero que nos detengamos un poco. Él dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata. Fíjense que el tema aquí es escuchar. Ya vimos el que tenga oídos que escuche. Y cuando él va a explicar la parábola, él comienza diciendo, escuchad la palabra. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Ese es, digamos, dice él, el suelo
junto al camino. Más adelante dice en el versículo 20, el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda, sino que es temporal, tropieza y cae. Ese es el que cayó en pedregales. Y después dice, el que oye la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas, ahogan la palabra, no da fruto. Ese es el que está entre espinos. Y después dice, el que oye la palabra, la entiende, da fruto. Y dice 100 por 1, 70 por 1 o 30 por 1. Ese es el que cae en buena tierra. Les está explicando qué tipo de persona es cada una de esos tipos de suelo. ¿Qué está pasando con el que recibe esa semilla? En todos los casos dice el que oye y, el que oye y, el que oye y. Es muy importante. El que tenga oídos, que oiga. Ahí empezamos a ver que el tema del oído no es un aspecto común, todos estamos familiarizados con nuestros oídos, pero ya vemos que hay una realidad espiritual detrás de este aspecto. No es simplemente el oído como tal, es cómo escuchas, ¿verdad? Ahí empezamos a ver algunos elementos de la parábola. Vamos a ver a qué se refiere ahora. Tenemos semilla, tenemos un sembrador y tenemos 4 tipos de suelo. Esos son los elementos que están involucrados en la parábola que estamos estudiando hoy, ¿sí? ¿Quién es el sembrador? En Mateo 13:13 y en Marcos 4:23 nos dicen que ese sembrador es Jesús. Mateo 13:13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Él está sembrando, Él está hablando, Él está diciendo algo que debe ser escuchado. Jesús es sembrador. Sin embargo, en Mateo 10, del 1 al 7, y en Juan 13:20, no lo voy a leer ahora por razones de tiempo, pero tomen nota, también vemos que nosotros somos mensajeros de Jesús y somos sembradores. Nosotros también somos sembradores. Entonces ya identificamos al sembrador. Ahora, ¿qué es la semilla? ¿Qué dice la palabra que es la semilla? Porque aquí no se trata de qué crees tú o qué crees tú o qué crees tú. No, ¿qué dice la palabra que es la semilla? En Mateo 13:19, el mismo pasaje que estamos viendo, nos dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y, es decir, esa semilla es la palabra del reino. En Marcos 4:14 vemos es la palabra de Dios. En Lucas 8:11 también vemos que es la palabra de Dios. Entonces, la semilla es la palabra del reino o la palabra de Dios. La palabra. La palabra. Y aquí el que nos está hablando en esta parábola, por cierto, es el mismísimo Jesús. Es el mismísimo Jesús quien nos está narrando esta historia en forma de parábola. Entonces, el sembrador es Jesús, el sembrador somos nosotros. La semilla es la palabra de Dios, la semilla es la palabra del reino. Yo no sé quiénes de ustedes en algún momento hayan sembrado algo. Yo no tengo mucha experiencia sembrando, soy una mujer de ciudad, pero sí he sembrado de esas hierbas aromáticas para comer, he sembrado ají dulce, que es una especie de pimentón pequeñito, muy parecido al habanero, pero sin picante, que usamos los venezolanos. Me llegó una semilla espectacular y la sembré como con mucho cuidado, tuve una abundante cosecha. Vino un invierno de esos fuertes que vienen a estos lados de Houston y mató todas las matitas. Traté de conservar alguna semilla y volver a hacer lo mismo al año siguiente y no tuve cosecha, la semilla no estaba buena, era el mismo suelo
todo era igual, pero la semilla no funcionaba. Ahora, en este caso, en el caso de la semilla, de la parábola del sembrador, cuando vemos que la semilla es la palabra del reino y la palabra de Dios, la semilla es perfecta. Siempre, en todos los casos. Cuando estamos sembrando la palabra de Dios, nuestra semilla es perfecta. No hay ningún problema en la semilla. ¿Dónde pueden venir las dificultades? En el tipo de suelo. ¿Lo ven? La semilla es perfecta, pero el tipo de suelo no. Vemos que hay 4 tipos de suelo. Junto al camino, pedregales, espinos y tierra buena. Esto de junto al camino, imagínense los campos en aquel momento eran campos extendidos y la gente las personas para ir de un campo a otro pasaban por caminitos que ellos mismos iban haciendo con el paso. Como cuando ves un terreno de grama verde y tú caminas por encima y caminas por encima y caminas por encima y vas haciendo un caminito. A eso se refiere junto al camino. Es un terreno que está compactado, está pisado, está compactado, no está preparado, y hay una semilla que cae allí. Al caer allí y estar el terreno compactado, la semilla ni siquiera entra a la tierra, queda en la superficie, completamente en la superficie. Y dice Mateo, que las aves vienen y se la comen. Las aves son oportunistas, si ven una semilla allí, de una vez, alimento fácil. En la interpretación de la parábola, Jesús nos dice que es Satanás quien viene y la arrebata. Eso pasa con la semilla que cae junto al camino. La semilla es buena, la semilla es perfecta, pero cae en un suelo que está tan endurecido que la semilla no penetra y es arrebatada. El segundo tipo de suelo es pedregales. Esto no se refiere, como yo me imaginaba, a terrenos con muchas piedras, sino que en esa zona hay una característica que hay placas de roca caliza superficial que apenas tiene 1 o 2 pulgadas de tierra por encima y son placas extendidas que no están en todas las partes del terreno, pero que en ciertas partes tú consigues esos bloques. Cuando dice aquí entre pedregales, se está refiriendo justamente a ese tipo de terreno que tiene roca sólida por debajo y una muy pequeña capa de tierra encima. ¿Qué pasa con la semilla cuando cae allí? La semilla cae, ella puede brotar, de hecho, brota. La piedra tiene una característica muy buena que es que mantiene el calor del sol y entonces fomenta que la semilla rompa y que comience a brotar hojitas. Pero cuando viene sequía, cuando deja de llover, no hay agua y el germen no puede sacar raíz porque se encuentra con la roca. Se encuentra con esa roca y entonces no puede echar raíz. ¿Qué pasa? Se achicharra por falta de humedad y por exceso de sol y muere. El sol la quema porque no pudo echar raíz. Eso es la semilla que cae entre pedregales. De nuevo, ¿había problema con la semilla? No. La semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino. El problema es el tipo de terreno. Ahora, espinos. Los espinos que se está refiriendo esta parábola. Nadie en su sano juicio, nadie va a sembrar entre espinos. Esta clase de espinos que crecen en esta zona del planeta. Porque son espinos que son muy agresivos, que compiten y son muy buenos compitiendo por agua, por sol, por humedad, crecen de una forma bastante violenta y ahogan cualquier cosa que crezca allí. Esta matita, fíjense que dice allí, que crece, echa una raicita, crece, pero con mucha dificultad, con mucha dificultad. Entonces es una planta que es como pasmada, es una planta pasmada que no da fruto.
Y que se da el fruto es ese cuando tú ves como que quiere una cosita y después no crece, no hace nada, no. Ahí se quedó. Ese es la semilla que cae entre espinos, es ahogada, ahogada por los espinos. Y hay una tierra que es buena. Hay una tierra que es buena donde cae la semilla y da un rendimiento espectacular, de 100 por 1. Una semilla te da 100, una semilla te da 70, una semilla te da 30, dice Mateo. Y dice Jesús que esa es la tierra buena. Vamos a ver entonces un poquito más. Ya descubrimos que el problema no es la semilla, sino que el problema es el tipo de suelo. La diferencia en rendimiento de la cosecha no tiene nada que ver con la semilla, ni con la técnica del sembrador, porque el sembrador simplemente lo que hace es, recuerden, agarrar la semilla y tirar. Es más, por el hecho de que la semilla cae en buen terreno, un sembrador de aquella época entendía que no importaba si había una semilla que cayera junto al camino, o que cayera en pedregales, o que cayera entre espinos, porque la que iba a caer en buen terreno iba a dar un buen rendimiento, del 30 al 1 mínimo, del 100 a 1 máximo rendimiento. Entonces los agricultores entendían, este sembrador entendía, estas personas que estaban escuchando entendían, claro, y hay que seguir sembrando, yo no puedo, es mucho más trabajo tratar de llevar, en este suelo no, en este sí, déjame ver si hay piedra, no, agarra tu semilla a manos llenas, tú esparces y seguramente vas a tener semilla cayendo en los 4 tipos de terreno. Qué interesante este hecho que está relatándoles a Jesús a ellos para que entendieran esta realidad espiritual. Vamos a hablar entonces de la realidad espiritual que está detrás de lo que dice Jesús. ¿Quiénes son los que están junto al camino? ¿A quiénes representa la semilla que cae junto al camino? La que no penetra, la semilla ni siquiera penetra porque están endurecidos, el terreno está endurecido. Esos son los incrédulos, los que no son receptivos, los que tienen la mente cerrada, los que no importa lo que les digas, de las evidencias que les cuentes y los testimonios que les des, no van a recibir la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra del reino. No la van a recibir, no la reciben. Esa es la semilla que cae junto al camino. Ese es el tipo de persona. ¿Qué tipo de corazón? Porque fíjense que aquí lo que estamos viendo es que, porque no es un tipo de persona, las personas no son incrédulas, los corazones son incrédulos. Entonces vemos que el terreno que estamos hablando aquí, que está hablando Jesús, se refiere más bien al corazón, una actitud del corazón de las personas que escuchan la palabra del reino, la palabra de Dios. El tipo de corazón que representan los pedregales son estos entusiastas, se emocionan muchísimo cuando escuchan la palabra de Dios. Se emocionan, son entusiastas, tienen una fe muy emocional. Son los que te dicen, yo siento, yo siento, yo siento. Y no pasan de allí, de lo que sienten. Entonces, si no sienten, nada está pasando. Tienen que sentir para emocionarse. Es una fe superficial. Es posible que haya un pesar, un peso en el corazón por los pecados. Estas personas probablemente, muy probablemente, han admitido su pecado y tienen un pesar, pero no necesariamente el arrepentimiento metanoia que nos hablaba Paola la semana pasada. Ese que nos hace cambiar de dirección, ese que nos hace cambiar la mente, sino que sigue ahí, ay, no, es que yo soy tan mentirosilla, qué dolor me da que soy tan mentirosilla, pero no hago nada, no, allí me quedo, digamos, ¿no? Esa es, yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Yo sé que es un pecado y Dios dijo que no, pero yo lo sigo haciendo. Es una cosa superficial. No hay verdaderamente en los terrenos, en los corazones que representa el pedregal, una internalización de la palabra de Jesús. La escuchan, pero no progresa, no
prospera, no toma raíz. No hay una reestructuración de la vida en torno a Jesús. No hay ningún cambio. Es una fe superficial. Ahora, de acuerdo, yo les voy a decir algunas preguntas que no las vamos a responder ahora, sino cuando terminemos la clase en el tiempo de discusión. La primera pregunta que voy a dejar al aire al hablar de los dos primeros tipos de terreno es, de acuerdo con lo que está enseñando Jesús aquí, ¿por qué algunas personas tropiezan y caen tan rápidamente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en sus corazones? ¿Cuál es el problema de raíz? ¿Cuál es el problema básico? Vayan pensando en eso. Vamos a hablar ahora de las semillas de entre espinos. ¿A qué tipo de corazón representa? Estos son corazones divididos. Divididos por el señorío. Señorío es un dominio. En estos corazones hay riquezas, por ejemplo, amor a las riquezas, o hay preocupaciones y ocupaciones, y hay placeres y deseos. Esto mismo lo está diciendo Jesús en sus parábolas. Yo no lo estoy sacando, digamos, de la manga. Eso está aquí, es lo que él dice. Reciben, por ejemplo, con este terreno en particular, dice, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. En Marco dice, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Lucas dice, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida y su fruto no madura. Porque tienen el corazón dividido. Están buscando riquezas, están buscando prestigio, están buscando placeres. Y entonces Jesús no puede ser Señor, porque tienen un poquito de señorío de Jesús, un poquito del señorío de la riqueza, un poquito del señorío, es decir, muchas influencias y un corazón dividido de quién es el que está controlando tus pensamientos, las cosas que haces, tus motivaciones. No son solamente Jesús, están divididas. Son los espinos que terminan ahogando. La palabra en griego, que ahorita no se las podría repetir, pero es esto, es cuando te ahogan de esta manera, o sea, te quitan el aire. Y eso es lo que hacen los espinos. Entonces yo me pregunto, algunos de los espinos que Jesús menciona pueden ser las riquezas, las preocupaciones, los placeres. ¿Cuáles creen ustedes que es más peligroso? ¿Y por qué? Vamos a ver ahora la tierra buena. Una de las cosas que más me llama la atención de la tierra buena, las que recibieron mi hoja, es lo que estaba marcado en verde. Dice, versículo 23 de Mateo 13, aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, 70 y otro 30. En Marco leemos, son los que oyen la palabra, la aceptan, dan fruto, unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. Y dice Lucas, son los que han oído la palabra, oigan esto, con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Fíjense las palabras que estamos hablando aquí del terreno bueno. Oyen con corazón bueno y recto, retienen, entienden, aceptan, producen y perseveran. Ese es el buen terreno. Ese es el buen terreno. Y yo me pregunto, incluso el buen terreno puede recibir influencia de factores que
afectan su crecimiento, porque de hecho ven que hay unos que producen 30, hay unos que producen 70 y hay unos que producen 100. Todos producen fruto, pero hay factores que influyen en la productividad de esa semilla, que cayó la semilla ya sabemos que no es el problema. Y el terreno es bueno, corazón recto y puro, aceptó, entendió, pero hay diferencias en la productividad. ¿Cuáles son aquellos factores que pueden influir en la buena tierra, ¿verdad? En el corazón puro, para que sea más o menos productivo en el trabajo para el Señor? Les dejo esa pregunta allí. Las vamos a discutir ahora cuando terminemos la sesión. Ahora, en todo esto, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesús acerca del reino de Dios? Cuando Él nos habla en términos agrícolas de toda esta cosa, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que no todos somos buena tierra. Y es importante que nosotros sabemos qué tipo de tierra somos nosotras, para que no seamos engañados. Mateo 7, 21 al 23 dice, este es Jesús hablando, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, obras, obras, obras. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicad iniquidades. Y miren, estas personas expulsaban demonios, profetizaban y hacían milagros. Y sin embargo Jesús les dice, no los conocí. ¿Por qué? Porque entra al reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que escuchemos y adaptemos nuestra vida, que internalicemos las enseñanzas de Jesús y ajustemos nuestra vida, lo obedezcamos sin excusas para entrar al reino de los cielos. Porque si no es posible que seamos espino o incluso pedregal, un poquito de ramitas que se ven sin raíz, o una planta que está creciendo en un terreno de muchísima competencia con los espinos que no te dejan producir lo que tienes que producir. Y cuando va a venir un fruto, es un fruto pasmado. Porque doy por descartado que ninguna de nosotras, las que estamos escuchando ahora, somos suelo junto al camino. Pero es posible que veamos hojas, que es posible que veamos crecimiento y no seamos tierra buena. Y aquí lo estamos viendo en Mateo 7, 21, 23. Hermanas, es sumamente importante esta enseñanza de Jesús para que nosotros revisemos nuestros corazones y podamos determinar qué tipo de suelo realmente somos nosotros. Ahora, vamos a ver algunas referencias bíblicas muy rápidamente. Junto al camino, esas personas son resistentes a cambiar de parecer. Vamos a dejarlos a un lado. Vamos a ver las personas que son pedregales. Esas son personas que rechazan las persecuciones, las dificultades y la opresión. Yo diría que son cristianos nominales, que no tienen ningún compromiso, no han experimentado en su vida el poder de Jesús. Primera de Juan 2:19 nos dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esos son los que están en Pedregal. Pero también esos son los cristianos nominales. Dicen y hacen todos los movimientos, hicieron todas las cosas y al final, a la hora de la opresión, de la dificultad, de la persecución, vuelan. Pero hay otros que son los débiles, que son los cristianos que no dan crecimiento, que no tienen crecimiento, no dan fruto. Primera de Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos a hablar un poquito allí, porque este es un pasaje bien interesante. El hombre natural, cuando nacemos, imagínense una silla.
el trono de su vida. Esta silla es el trono de su vida, de cada uno de los que me están escuchando. El hombre natural, así como nacemos, está sentado en el trono de su vida. Aquí el que manda soy yo. En mi vida mando yo. El hombre natural, dentro de su esfera, no tiene a Cristo. Así es como nacemos todos. Por eso es que necesitamos salvación. Ahora, hay un hombre espiritual. El hombre espiritual se baja del trono de su vida. Pone a Cristo como Señor en el trono de su vida y se postra de rodillas ante Jesús. Es decir, no está sentado en su trono, está de rodillas en el trono de su vida, porque en el trono de su vida está Jesús. Ese es el hombre espiritual. Pero hay muchos, entre nosotros, que estamos en el trono de nuestra vida sentados, pero agarramos, digamos, a Jesús. Lo voy a representar con mi Biblia, aquí conmigo. Yo estoy en el trono, pero con Jesús. Estamos compartiendo aquí, tú sabes. Ese es un hombre espiritual, pero carnal, que se resiste a morir a sí mismo y a decir, me tengo que bajar del trono. Es que yo no voy en el trono. El señorío en mi vida lo tiene que tener Jesús, no es compartido. No es compartido. El señorío de Jesús no puede ser compartido. Ese es este cristiano inmaduro que está probablemente con Jesús apretadito, pero sigue sentado en el trono de su vida, compartiendo señorío. Ojo con eso. Y ahí todavía estamos hablando, estamos hablando todavía del terreno de Pedregal. También hay otros cristianos que simplemente abandonan, son los cristianos apóstatas, que abandonan la doctrina sana, y nos los describe 2 de Pedro 2, 20 y 22. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Estos son los que escucharon, creyeron, pero después abandonaron. Y su condición postrera, la que viene, va a ser peor que la que antes de conocer a Cristo, porque sí conocieron a Cristo y sí saben lo que hay que hacer. Estos son los 3 tipos de corazones que pudiéramos representar en los terrenos de Pedregales. Vamos a ver con los espinos ahora. Fíjense que las riquezas, hay un contraste muy importante, voy a mencionar los pasajes, pero no los vamos a leer. Lucas 21, del 1 al 4, nos habla de esa viuda que entregó todo lo que tenía, 2 monedas, pero era todo lo que tenía, y lo entregó al Señor. Pero en Lucas 18 al 23, vemos el joven rico, que estaba queriendo preguntarle al maestro bueno, como él lo llamó, eso lo vamos a ver más adelante, cómo entraba al reino del cielo, y él le dijo, vende todo lo que tienes, y él se fue triste, porque era mucho lo que tenía. Fíjense lo que hace las riquezas y el amor a las riquezas. El problema no son las riquezas, el amor a las riquezas, cómo pueden hacer para dividir un corazón. Esos son espinos que ahogan la buena semilla para que no produzca fruto. Las preocupaciones las vamos a tener todos, pero es importante que entendamos que una preocupación es opuesto a confianza. Yo no puedo estar preocupada y confiando en Jesús al mismo tiempo. Cada vez que yo me preocupo, realmente lo que está pasando dentro de mí es que no estoy confiando en que Jesús puede o me va a ayudar. Todos vamos a tener preocupaciones. ¿Cómo manejamos las preocupaciones? Allí es donde está la diferencia. Siempre nosotros debemos recordar Filipenses 4:6 cuando nos dice no se angustien por nada, sino que en toda ocasión presenten sus peticiones con oración y ruego al Señor.
Es nuestra respuesta. Si nos entretenemos en las preocupaciones y nos entretenemos en las preocupaciones, lo más posible es que nos sintamos ahogados. La preocupación va a ahogar lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Pero si lo llevamos en oración y soltamos la carga, ¿a quién se la soltamos? Al Rey del Universo, al Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, el que nos amó de una forma extraordinaria y todavía nos ama y nos lo sigue demostrando. Entrega tu carga, entrega tu preocupación, no vaya a ser cosa que se convierta en un espino en tu vida. El otro son los placeres. Esa cultura de feels good. Se siente bien, debe ser bueno. Si se siente bien, debe ser bueno. Entonces eso es lo que nos lleva a indulgencia. Con la comida, con los juegos, con los videos, con las cosas que hacemos, con la forma como gastamos el dinero en placeres. Y también se convierten en espinos que compiten con el señorío de Jesús en nuestra vida. Ahora, ¿qué es dar fruto? ¿Qué es el terreno bueno? El terreno bueno no se refiere a religión. No tiene nada que ver con religión. Tiene que ver, de acuerdo con lo mismo que dijo Jesús, con recibir, aceptar, apreciar el reino de Dios. Reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero el reino de Dios, cuando nosotros pensamos en un reino, ¿en qué pensamos? Lo primero que pensamos es un rey. Un rey que es un monarca, un soberano absoluto, ¿verdad? Otra cosa que pensamos cuando pensamos en reino es un territorio. Hay un territorio, un sitio donde ese rey manda, donde él tiene toda su influencia. También pensamos en súbditos, ¿verdad? Cuando pensamos en un reino, pensamos en un rey, en un territorio, en unos súbditos que se someten a ese rey. Y también pensamos en unas reglas o en unas normas que rigen ese reinado, ese reino, que son como preceptos que regulan las interacciones y que regulan la forma en que funciona el reino, ¿sí o no? Aquí estamos hablando del reino de Dios. En el reino de Dios, el rey absoluto es Dios mismo, Jesucristo. Los súbditos somos todos nosotros. El territorio va a ser el mundo porque la palabra dice que toda lengua confesará a Cristo como Rey y Salvador. Y toda rodilla se doblará ante Él. Toda. Incluso la del suelo junto al camino. Los corazones que representan la semilla que cae junto al camino también van a doblar sus rodillas y van a confesar a Jesús como Rey y Salvador. Ahora, yo quiero decirles una cosa y quiero, si escuchando lo que hemos hablado de los tipos de terreno, tú te has dado cuenta de que realmente tú no eres buen terreno, sino que probablemente estés entre espinos o tengas una placa de roca debajo de ti que no te deja echar raíz. Yo quiero decirte que hay esperanza. Los suelos cambian. No tienes que quedarte así, porque hay esperanza. En Jesucristo siempre hay esperanza. Y si yo tuviera que definir una sola palabra para decir qué es poder, hay gente que le da poder al conocimiento, mientras más conocimiento, más poder. Hay gente que dice, no, es el dinero, mientras más dinero, más poder. Hay gente que dice, es la apariencia, mientras mejor me vea, más poder. Yo creo que la mejor definición de poder es esperanza. La esperanza, eso es poder. Y si tú te has identificado, porque es muy importante que no seas engañada, es muy importante que no creas que eres terreno fértil cuando realmente eres terreno que está creciendo entre espinos, o sea, semilla que está creciendo entre espinos o que está en terreno de pedregal. Es muy importante que no seas engañada. Muy, muy importante.
corre a Jesús. Lucas 15, 1-7 dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa es la clave y lo habíamos visto la semana pasada. En primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, ese es Juan, el apóstol Juan escribiéndole, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Siempre hay esperanza. Corre rápido hacia Jesús. Da la vuelta, arrepiéntete, da la vuelta, refúgiate en Jesús. Ayer leí que Charles Stanley en su devocional del día de ayer describió: un pasaje convincente de las Escrituras puede causar una incomodidad momentánea, pero quienes escuchan y llevan su carga al Señor Jesucristo encuentran un dulce alivio. Y esa es mi invitación para ti el día de hoy. Si esta parábola te ha dejado incómoda con la sensación de que no sabes si eres terreno fértil, si eres la buena tierra, da la vuelta. Arrepiéntete. Arrepentimiento, recuerden que significa cambiar de mentalidad y cambiar de dirección. Acepta, recibe, entiende, ajusta tu vida a las normas que Jesús nos declara. Ajústala a Él. Bájate del trono de tu vida. Ponlo a Él. Ponlo a Él. No te sientes con el Señor apretadito, creyendo que eso es lo que tienes que hacer. Bájate del trono de tu vida. Entrégale el señorío a Jesús. Te invito. Si puedes, tienes el Espíritu Santo, te va a ayudar. Puede que duela, porque las riquezas, los placeres y las preocupaciones y las ocupaciones, si son espinos, las vas a tener que dejar a un lado, vas a tener que morir a ti mismo. Pero lo que vas a recibir es mucho mejor. Yo te invito a que te bajes del trono de tu vida y dejes a Jesús ser el Señor de tu vida, no solo tu Salvador, el Señor de tu vida. Es una jornada, pero es una jornada que comienza ahorita y no termina nunca, porque en su segunda venida, los que estemos con Él, los que seamos buena tierra, vamos a estar en el reino de los cielos con Él. El que tenga oídos, que oiga. Gracias.